Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Estudiemos juntos Apocalipsis, capítulo 13. Nuevamente, bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Estamos cerca de llegar al final de nuestra meta, que es estudiar todos los capítulos del Nuevo Testamento. Felicidades por tu esfuerzo, por tu dedicación. Y bueno, vamos con el capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante. Recuerden que todo lo que resta de Apocalipsis es el conflicto entre el bien y el mal, el gran conflicto. Y bueno, hoy no es la excepción. Vamos a ir haciendo solamente un pequeño resumen. El versículo 1 y 2 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Muy bien, pues la bestia que surge del mar representa el sistema papal, al papado, a la Roma papal. Recordemos que esta surgió de las aguas, y es que las aguas en Apocalipsis significa gente, muchas personas. Y es así donde nació el sistema papal, donde había mucha gente. En segundo lugar, las 7 cabezas y los 10 cuernos aluden al legado de la Roma pagana y su fragmentación en Europa occidental después de su caída. Es decir, las cabezas y los cuernos pues nos recuerdan el poder, la autoridad de donde surgió esta bestia que surge del mar, el papado. También el dragón representa a Satanás. Ojo con esto, el dragón representa a Satanás, pero también históricamente se le llamó, se le identificó con el Imperio Romano, que intentó matar a Jesús a través de Herodes. Eso lo habíamos comentado ayer o antier. El dragón también dice que le dio su poder, trono y autoridad al papado. Esto se cumplió históricamente cuando el emperador Justiniano entregó el poder civil y religioso al obispo de Roma. Ojo, recordemos que esto sucedió, un punto clave, sucedió en el año 538, cuando el general Belisario del Imperio Bizantino expulsó a los últimos pueblos arrianos, los ostrogodos de Roma, y estableció la supremacía del papado. Y este evento dio inicio a los 1260 años de dominio papal. Esta cita de 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, todo eso lo hemos estado comentando, que es el tiempo en que este sistema papal estaría en todo su poder y su auge. Sin embargo, el versículo 3 y 4 dicen: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida mortal, amigos, representa, pues es un golpe que sufrió el papado, como su nombre lo dice, una herida mortal. Bueno, esta herida mortal que recibió el sistema papal fue en 1798, al final de los 1260 días que hemos comentado, cuando el general francés Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, capturó al Papa Pío VI, quien murió en prisión. Fíjense, después de haber tenido un poder tan grande que los mismos reyes llegaban hasta arrodillarse delante de del Papa, ahora fue capturado y fue llevado a prisión, donde murió. La herida sería sanada, dice la Biblia, lo que implica que el papado recobraría su influencia global, lo cual ha ido ocurriendo progresivamente, especialmente desde el siglo XX. Entonces, amigos, en 1798, Berthier invade Roma, captura al Papa, se considera que es el fin de los 1260 años proféticos, y llega pues al final de eso. Sin embargo, ojo con esto, estamos hablando de la herida mortal y también su sanación. Versículo número 5 al 7, se le dio autoridad para actuar durante 42 meses y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muy bien, pues aquí hablamos otra vez del periodo que hemos estado comentando, los 42 meses, que si multiplicamos 42 por 30 te va a dar 1260.
y que es el mismo periodo de 3 años y medio. Todo, si le aplicamos el principio de día por año, da 1260 días. Muy bien, recordemos que durante ese periodo de poder papal, de dominio, se hizo una persecución muy grande contra los cristianos fieles, para los santos, especialmente contra los que se oponían a los dogmas de esta iglesia. En este periodo se coincide con la Edad Media, cuando la Inquisición, las cruzadas y otros instrumentos fueron usados para eliminar a los herejes. Muy bien, pues mis amigos, ¿qué decir en esta Edad Media cuando millones fueron perseguidos y muchos murieron por su fe? Hay grupos muy que sobresalen, como los valdenses, los hugonotes, los anabaptistas, grupos que se tuvieron que aislar, que tuvieron que huir para preservar la doctrina, preservar su fe, y por supuesto que fue a través de la fe y de veras el esfuerzo, el sufrimiento que ellos tuvieron, que se lograron mantener mucho del conocimiento de la Biblia y sobre todo mantener la fe. Muy bien, también el versículo 8 al versículo número 10 nos habla de la adoración y de la fidelidad. Dice, dice la Biblia, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Indica que en una gran parte del mundo aceptaría la autoridad de la bestia, es decir, del sistema papal. Pero los fieles que siguen a Cristo y están inscritos en el libro de la vida no la adorarían. El versículo 10 llama a la paciencia y a la fidelidad de los santos. Los que fueron perseguidos serán reivindicados por Dios. Pero algo muy interesante, el versículo 11 en adelante aparece una segunda bestia. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjate que algo interesante de esta segunda bestia es que nace de la tierra, y si agua significa muchas multitudes, mucha gente, pues tierra, el simbolismo es que esta bestia, recordemos que bestia se refiere a un gobierno, a un gobierno, nace de donde no hay gente. Entonces ha sido identificado que a la caída, a la herida de muerte de la primera bestia, surgiría la segunda bestia. Entonces, si buscamos qué gobiernos, qué imperio, qué país nació después con estas características, se ha identificado y se ha interpretado que esta segunda bestia del versículo 11 se refiere a los Estados Unidos de América, que surgieron en un lugar despoblado. Y en contraste, pues como ya vimos, de las muchas aguas. Los 2 cuernos, 2 cuernos como de cordero, representan los principios de libertad civil y religiosa que caracterizaron a Estados Unidos cuando se fundó. Fíjense, los cuernos de cordero, pues hablan de eso, de sencillez, de humildad, de ser bueno. Entonces tenía cuernos de cordero, por eso se habla de libertades civiles, religiosas. Sin embargo, también dice la Biblia que hablaría como dragón. Esto significa que usaría su poder para imponer leyes contrarias a los principios bíblicos, uniendo iglesias y tratando de imponer una adoración falsa. Ojo, esto de veras que son temas que nos llevaría mucho tiempo de manera presencial, poner unas presentaciones, diapositivas y analizar parte por parte. La verdad que en la manera que lo estudiamos apenas y solo lo comentamos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué esta segunda bestia ha sido identificada por Estados Unidos? Pues como sabemos, como hemos comentado, por las libertades, pero también porque hablaba como dragón. También con ese impulso de imponer leyes contrarias a los principios bíblicos. Muy bien, versículo número 13 al 15 dice que habría milagros y persecución de esta segunda bestia. Y dice, también hace grandes señales, engaña a los moradores de la tierra con las señales y manda que se haga una imagen a la bestia. Vamos por partes. La bestia de la tierra, estamos interpretando que se refiere a Estados Unidos, promoverá milagros engañosos, posiblemente a través de un falso avivamiento espiritual. Recordemos que Estados Unidos fue fundada
como una nación protestante, como una nación que pues reconocía a Dios. Y ojo, así nació. Sin embargo, ojo con este punto, formaría una imagen de la bestia, es decir, un sistema parecido al papado, una unión de iglesias y estados que persiguen a los disidentes. Lo que a el concepto que se le ha dicho es cristianismo apóstata, es decir, el cristianismo, pero alejado de la palabra bíblica, alejado de la costumbre bíblica y más bien pues llevando otra agenda. Entonces, a través del sistema de estas iglesias protestantes corrompidas, intentaría esta segunda bestia imponer ciertas costumbres como lo hizo en la Edad Media el sistema papal. Muy bien, el versículo número 16 al 18 nos habla de algo muy interesante, una marca. Dice, hace que a todos, pequeños y grandes, se les imponga una marca en la mano derecha o en la frente. El que no la tenga no podrá comprar ni vender. La marca de la bestia representa la autoridad del papado, especialmente en relación con el cambio del día de adoración. Tiene que ver con adoración. Fíjense que en capítulos más adelante nos vamos a dar cuenta que el punto clave de los últimos tiempos será a quién adoras y cómo lo adoras. Ojo, esa palabra va a ser muy importante. Entonces aquí la marca de la bestia no significa o no quiere decir un sello o sí, un sello, una marca visible que te van a poner en la mano o en la frente, sino tiene que ver con la adoración. Y en la Biblia, la adoración es parte importante y uno de los asuntos importantes de la adoración es en qué día adoras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el sábado es el día de reposo. Sin embargo, el domingo ha sido la herencia católica que los cristianos han tomado, porque no hay forma bíblica de demostrar que el día de adoración es el domingo, no hay forma. Eso no es una herencia que se recibió del catolicismo y que muchas iglesias cristianas lo han adoptado e intentan ellos poner una base bíblica, sin embargo, no la hay. No la hay. Entonces, esta restricción de no poder comprar y vender es una forma para presionar para que los cristianos de los últimos días pues puedan negar su fe y puedan entonces adherirse a la corrupción religiosa que aquí se va a presentar. Amigos, hago así como un pequeño resumen solamente porque es demasiada información, demasiados datos que estoy seguro que en esta forma, en el formato que nosotros hablamos, que solamente es un audio, es muy difícil entenderlo y explicarnos. Pues mis amigos, lo que vemos es todavía faltan muchas cosas por suceder. Todavía faltan varias cosas que van a pasar sobre Estados Unidos, identificado como esta bestia. Estados Unidos tomando otra vez un control y un poder. Estados Unidos haciendo una alianza con el sistema papal para imponer leyes, para imponer reglas. Bueno, todo eso en algún momento lo podríamos estudiar ampliamente y veríamos cómo las profecías se cumplen de una manera asombrosa y extraordinaria. Querido Padre Celestial, vemos cómo la historia está en tus manos, Señor, y tú nos revelaste el futuro del mundo. A nosotros muchas veces nos cuesta creer y por supuesto entender, pero sobre todo, Señor, muchas veces no tenemos fe en creer que si en el pasado se cumplieron las profecías, se van a cumplir ahora. Si tú en el pasado estuviste al control de tu iglesia, lo estás ahora. Hoy estás al control de tu iglesia. Ayúdanos a vivir con fe, con confianza, pero siempre totalmente entregados a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor.